La tokenización permite crear productos financieros que son más accesibles, con menores costos y trazabilidad total, lo que se vuelve clave en una región donde, digamos, en todo Latam, millones de personas siguen fuera del sistema financiero tradicional. Entonces, digamos que nuestro rol es habilitar a bancos, gobiernos, fintechs, etcétera, para construir productos más inclusivos. Y como te decía, Joel, estamos el día de hoy con una gran invitada y es Camila Castro, es Director Regional Andina de Coibanks. Tiene formación financiera con un diplomado en SARLAF y Administración de Riesgos otorgado por la Universidad Sergio Arbeloa de Colombia. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector económico financiero, con más de 5 años de experiencia en el sector de las fintech y startups. Así que ella nos va a poder guiar un poquito más sobre lo que es este futuro digital de la inversión y la tokenización. Así que le damos la bienvenida a Camila. Muy buenas noches, bienvenida. Hola a todos, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Camila, coméntanos un poquito, a ver, sobre este gran tema, sobre la digitalización, sobre lo que son las criptos, sobre lo que es la tokenización, para ir entendiendo más que todo este término que se está dando mucho hoy en día. Dale. Bueno, primero quiero hacer como una introducción muy pequeña sobre Coibanks. Nosotros somos una fintech regulada, llevamos más de 10 años en el mercado y todas nuestras soluciones están basadas en Web3. Entonces, trabajamos todo lo que tiene que ver con blockchain, que se divide en dos verticales, lo que tiene que ver con tokenización de activos, que es en lo que vamos a entrar, y lo que tiene que ver con cripto. Entonces, prestamos estos servicios de forma B2B a lo largo de la TAM para entidades financieras, gobiernos y algunas municipalidades. Cuando nosotros entramos a hablar del término tokenización de activos, digamos que genera un poco de fricción a la hora de entender este tipo de términos porque claramente pues la mayoría de países, industrias, no están aún familiarizados con estos términos. Pero es muy fácil, digamos que la tokenización básicamente a lo que hace referencia es la representación digital de un activo existente. ¿Sí? ¿Y esto qué ventajas tiene? Se representa digitalmente, creándole unas reglas que se suscriben en blockchain, que es lo que tiene que ver con smart contracts, y es la versión digital única, verificable, que se puede intercambiar o fraccionar fácilmente. Entonces les pongo un ejemplo. Tokenizar, no sé, una factura. Entonces, una factura hoy es un título valor que existe sin necesidad de ser tokenizado, pero si lo represento digitalmente, me va a dar muchas ventajas dentro de esas. Mayor acceso, liquidez, transparencia frente a diferentes modelos tradicionales que tienen, pues, que tienden a ser costosos, lentos y sobre todo poco accesibles para la mayoría de clientes finales. Entonces, al tokenizar un activo en general, como facturas, real estate, puntos de lealtad, subsidios, estás generando unas ventajas que están suscritas en la blockchain y que hoy en día, digamos, estos activos en el mundo tradicional no tienen. En este sentido de la tokenización, ¿cómo podemos? A ver, soy muy sincero. Bolivia ha estado un poquito retrasada en el tema de la digitalización, de poder hacer transferencias bancarias, de poder confiar en lo que es una digitalización monetaria, pongámoslo así. Algo que sí ha revolucionado mucho el mercado boliviano ha sido el pago QR, por ejemplo. Ya. ¿Cómo, cómo introducir la tokenización a un mercado que realmente ha estado un poco retrasado, digamos, en ese tema? ¿Qué desafíos están viendo? Dale, pues digamos en el caso de Bolivia, creemos y estamos convencidos que Bolivia en este momento está en un momento clave. Digamos que la nueva normativa que ustedes tienen permite por primera vez que el sistema financiero explore casos de uso con criptoactivos y blockchain de forma regulada. Nosotros vemos diferentes tipos de oportunidades en este mercado, empezando por inversión fraccionada, que es lo que viene de la tokenización de activos, genera mayor liquidez, mayor dinamismo. En medios de pago interoperables con monedas digitales, ustedes tienen este tema con restricciones del dólar, mismo caso de Argentina, digamos que muy parecido. Y esto genera trazabilidad de programas también, no sé, sociales, con el tema de tokenización de subsidios, etcétera. Entonces, digamos que
En un entorno como el que está viviendo Bolivia, tienen una ventaja y es que el regulador se está moviendo de forma rápida y adicional a esto, esta disparidad que existe entre cuentas digitales y cuentas de inversión es muy grande. Entonces, digamos que acá hay una gran oportunidad porque Bolivia, como bien lo dices, ha venido avanzando mucho en temas de QR interoperable, pero no se han dado cuenta que existe una brecha entre el número de cuentas que ya existen digitales, incluyendo millennials y demás, pero no existen cuentas digitales con modelos de inversión. Entonces, este tipo de tecnologías ayuda a que se dé un acceso a la inversión de forma más fácil, donde antes existían barreras de entrada para ciudadanos de a pie, por ejemplo. Y Bolivia está contando, pero con la infraestructura para poder llevar adelante este gran paso. Sí, o sea, está súper abierto, como te digo, el regulador y las mismas entidades financieras. Yo creo que la barrera más grande es lograr fidelizar a estos decision makers. Como te digo, nosotros somos B2B, nosotros llegamos a las entidades financieras para darle un servicio al usuario final. Entonces, digamos que la barrera más grande está en este tema de conceptualización de lo que es blockchain, sus ventajas de Web3, ¿sí? Que nos permite tener este tipo de implementaciones y cómo esto llega a mejorar esta experiencia que tiene el usuario final, tanto en acceso como en usabilidad. Y al final, pues mayores resultados hasta en rentabilidades, porque estás generando mayor liquidez y diversificación de inversiones al bajar esas brechas de entrada, porque al tokenizar, como ya lo dije, logras fraccionar estos diferentes tipos de activos. ¿Y cuál es el papel justamente que ahora va a jugar Coibanks en esta transformación digital? O sea, ¿cuál es el rol de ustedes ahora? Okay. De nuestro rol, pues como te digo, ya llevamos 10 años en este tipo de tecnologías. Digamos que Coibanks pasó de ser una apuesta por una tecnología emergente a convertirse en una plataforma robusta de infraestructura financiera basada en blockchain. Nosotros comenzamos demostrando que la tokenización era técnicamente posible y hoy lo que hacemos es demostrar que es útil, escalable y necesaria. ¿Por qué? Porque la tokenización permite crear productos financieros que son más accesibles, con menores costos y trazabilidad total, lo que se vuelve clave en una región donde, digamos, en todo LATAM, millones de personas siguen fuera del sistema financiero tradicional. Entonces, digamos que nuestro rol es habilitar a bancos, gobiernos, fintechs, etcétera, para construir productos más inclusivos sobre esta nueva infraestructura. Nosotros vemos a los bancos y a las fintechs como aliados y sobre todo a jugadores ecosistémicos como lo son las bolsas de valores, los reguladores. Entonces vemos esta tendencia donde logramos hacer diferentes implementaciones y como te digo, no solamente en la parte de cripto, sino también en la parte de tokenización. Mediante el rol que ustedes están jugando ahora acá en Bolivia, nosotros ya vamos a poder realizar, no sé, todas estas transacciones mediante los bancos. Ya no se va a tener que utilizar, no sé, Binance, RTM, o también se va a poder. Nosotros nos diferenciamos de Binance, por ejemplo. Binance es P2P, es decir, llega al usuario final, donde el pricing siempre va a depender de lo que se está transando dentro de la aplicación, ¿sí? Es un P2P. Nosotros somos un B2B. Nuestro exchange y la forma en que operamos es que el B2B le genera este tipo de servicio de habilitación de entradas y salidas de cripto versus fiat, en este caso cripto versus pesos bolivianos, a la entidad, es decir, le generamos esta infraestructura a la entidad, en este caso el banco, para que ellos lleguen a dar el servicio 100% customizable al usuario final. Entonces, como bien lo dices, lo que vamos a lograr es que en este momento los bolivianos puedan llegar a tener soluciones que hoy no tienen, eh, digamos, para poder utilizar, no sé, hacer pagos en e-commerce con los dólares y sin limitaciones que hoy les aplican en el uso de los dólares, tener un poco más de UX, tener tarjetas que puedan usar en el exterior o hacer sus pagos en dólares. Y adicional a esto, estamos logrando, digamos, crear diferentes tipos de productos que hoy no tienen liquidez en Bolivia y que a través de estas tecnologías pueden crear esa liquidez que se necesita, por ende se genera un mayor acceso
a productos de inversión que hoy los ciudadanos bolivianos no tienen. En ese sentido, Camila, ¿qué tipos de activos tienen mayor potencial para ser tokenizados acá en Bolivia? En general, digamos que si hablamos, no sé, del lado de la bolsa, temas como emisiones tokenizadas para que ustedes puedan, no sé, tener acceso a productos de inversión de tasa fija que hoy tienen, digamos, límites muy altos de acceso, a través de la tokenización pueden tener acceso a este tipo de bonos, papeles para poder invertir en estos activos de bolsa, por un lado. Por otro lado, estoy poniendo ejemplos en general, ¿no? Tokenizaciones de factoring, entonces si antes se fondeaban facturas de miles de millones de pesos, hoy con la tokenización puedes lograr entrar a fondear diferentes tipos de factura con montos más bajos y generar mayor dinamismo en el mercado. En un tema como negocios fiduciarios, puedes lograr a través de la tokenización generar una optimización y una automatización per se de este tipo de productos que hoy tienen mucha fricción porque son muy offliners. La tokenización de puntos de lealtad, por ejemplo, al tokenizar un punto de lealtad permite que se pueda utilizar como medio de pago. Generar productos como tarjetas prepagas que vienen tokenizadas que puedes utilizar en cripto. Eso le genera una mayor usabilidad al usuario. Y así diferentes tipos de productos que se pueden tokenizar. Como bien lo decía al principio, cualquier activo existente que haga sentido tokenizarlo por sus ventajas, se puede hacer. Y lo más importante es que hereda esas reglas que trae el activo del mundo tradicional, se heredan un smart contract para poderlo tokenizar. Entonces, digamos que no infringe ningún tipo de norma, es una mejora de algo que ya existe, una representación digital de algo que ya existe con las reglas que ya tiene. Un ejemplo, Camila, digamos, ¿cómo se podría o cómo funcionaría la tokenización, por ejemplo, de propiedades en Bolivia? Por ejemplo, en general, no puntualmente en Bolivia, sino el término general de tokenización de real estate, lo que hace es que si tú hoy quieres invertir en un fideicomiso para comprarte un apartamento, no solamente tienes que tener un mínimo para poderlo hacer, sino que además tienes que cumplir con unos estándares específicos dependiendo del país. Entonces, al tokenizar ese tipo de activo, puedes generar que no hayan barreras de entrada y entonces que no tengas que invertir solamente en un inmueble, sino que puedas generar hasta un marketplace con diversidad de activos en los cuales invertir y por ende tener mayor margen porque estás diversificando. Entonces digamos que este es el fondo del por qué tokenizar. Y ahí estoy leyendo que están preguntando algún caso de éxito en países. Hay un caso de éxito muy importante que quiero mencionar y es la tokenización de subsidios. Entonces les pongo un ejemplo. En Colombia hay subsidios a cafeteros. Los subsidios a cafeteros normalmente se dispersaban y no se sabía qué sucedía con ese subsidio que se le entregaba al cafetero. No había una trazabilidad perfecta, no se sabía si estaba, digamos, volviendo ese dinero a la economía de los merchants cafeteros, o sea, sobre esta economía puntual. Entonces, al tokenizar el activo y al generarle, digamos, un canal al usuario final, quien es el que recibe el subsidio, logramos tener una trazabilidad perfecta a través de la tokenización del subsidio, porque lo que haces es limitar con unas reglas que ese subsidio solamente pueda ser consumido en el ecosistema cafetero para que se reinvierta el dinero y crezca la misma industria. Entonces, si el cafetero se quiere ir a tomar un trago con el subsidio, pues no va a poder porque está limitado en utilizar ese subsidio puntualmente dentro de la misma industria cafetera. Entonces, eso hace sentido. Eso lo hemos hecho en muchas municipalidades en Argentina, en Colombia, y digamos en varias, sí, tenemos varias cosas de uso en general a lo largo de la TAM. Excelente, excelente, Camila. Y hay un tema que tú hablabas con respecto a Bolivia y voy a ser muy sincero, es decir, ¿existe algún riesgo en la tokenización? O sea, ¿hay algún riesgo? Ten en cuenta que ahorita Bolivia está pasando por una especulación financiera muy fuerte. El dólar sube, baja. eh, Estamos así ahorita en Bolivia. Entonces, muchos quieren ver o quieren saber si, digamos, existe algún tipo de riesgo. No, como les digo, la digitalización o tokenización del activo, perdón, que estoy No, conectando de con el verdad. computador.
La tokenización del activo no representa ningún tipo de riesgo per se porque no estás cambiando el activo, lo estás simplemente representando digitalmente, algo que ya existe y que tiene sus riesgos asociados. Es decir, me invento, si tienes un bono y que lo quieres tokenizar, el tokenizarlo no te va a generar un riesgo adicional de los que ya tiene implícitos cualquier tipo de activo, ¿sí? Entonces no genera ningún tipo de riesgo, por lo contrario, lo que hace es optimizarte tecnológicamente hablando, la trazabilidad, la eficiencia, la transparencia es incorruptible. Entonces, digamos que lo que hace es mejorarlo y al regulador, por ejemplo, en toda la TAM, empieza a gustarle porque ve un montón de ventajas con este tipo de tecnologías. Excelente. Y Camila, hay en este sentido, una cuestión. eh, la tokenización reduce la dependencia al dólar, reduce la dependencia quizás a la moneda del país donde se lo implemente. Lo que hace el uso de stablecoins, por ejemplo, es quitarte barreras. Te pongo un ejemplo en remesas. Hoy en día, ¿cómo funcionan las remesas? Los bancos o las entidades que habilitan las remesas tienen que incurrir en muchos gastos, hablando desde la cadena. Entonces, existen unos SWIFT que tienen que pagar, existen unos tiempos que no son inmediatos y existen unos costos asociados a este tipo de servicios. Cuando estamos incursionando en temas cripto, si tú tienes un address, yo te puedo transferir USDT o USDC a cualquier parte del mundo y es en línea, ¿me entiendes? Entonces es diferente y al final es una remesa. Estás pudiendo llegar a cualquier parte del mundo con un stablecoin o con cualquier cripto, pero pongo el ejemplo de stablecoin para hablar de dólares. Entonces estás quitando esta brecha o estas restricciones que se generan, ¿sí? Y el tema de cross-border settlements, que viene a ser lo mismo que remesas, ya es diferente el esquema porque logras optimizar la cadena con un exchange como el de nosotros, que tenemos en El Salvador, para compra o venta de fiat versus cripto. Cuando digo fiat es dinero financiero local, como por ejemplo bolivianos, y cripto, pues es todas las criptos, incluidas las stablecoins. Excelente, excelente, Camila. ¿Y cómo estás viendo el avance acá en Bolivia? O sea, ten en cuenta como ahorita, por ejemplo, mira, nosotros hace instantes hemos tenido problemas de conexión, el internet, que la banda, que esto afecta, no afecta el avance que se pueda tener con la implementación de la tokenización, de la digitalización como tal. Con proveedores como nosotros, que ayudamos a, digamos, a evolucionar este tipo de industrias que ya tenemos experiencia, como en el caso de Argentina, y lo que les está pasando a ustedes con el tema del dólar, digamos que este tipo de innovaciones o tecnologías llegan a solucionar problemas y brechas que tiene hoy el mercado. Como te decía hoy con lo que ustedes están viviendo hoy con el dólar, su disparidad y diferentes temas de pricing y de adquisición de los mismos dólares, con una implementación de tecnología como la que nosotros damos para las entidades financieras, empiezan los mismos jugadores del mercado a dar, digamos, este impacto ecosistémico. Y la ventaja en Bolivia, como ya lo había mencionado, es que el regulador se está moviendo muy rápido. Entonces se está dando cuenta de la necesidad de este tipo de soluciones para su mercado. Muy bien, realmente un avance muy fuerte para Bolivia, creo que es un paso histórico que también estamos dando en ese sentido. Ya desde que se permitió la comercialización de criptos y todo, creo que hemos ido creciendo un poquito a poquito, así que esperemos que para más adelante podamos seguir con todo esto. Es algo nuevo, te soy muy sincero, entonces entenderlo, coordinarlo, verlo, va a ser fundamental, pero agradecidos contigo, Camila, por haber estado el día de hoy con nosotros, podernos explicar justamente todo este tema de la digitalización, de la tokenización, que son términos muy nuevos para nosotros. Con mucho gusto y encantada de haberlos acompañado. No, agradecidos contigo. Mandate un gran abrazo a la distancia y sé que te vamos a estar volviendo a invitar una vez también para ver cómo está evolucionando, cómo estamos creciendo, cómo está prosiguiendo todo este camino. Claro que sí, muchas gracias a todos. Buenas noches.